Stephen Varley. Nuestro primer caso de este mes es de un patrocinador anónimo que eligió St. Albans, Inglaterra, como ubicación. El domingo, 19 de diciembre de 1948, un jardinero local montó su bicicleta por un sendero de parcelas cerca de un convento en ruinas en Cotton Mill Lane, St. Albans. Lo que debería haber sido un evento cotidiano para el jardinero, se convirtió en uno de puro horror cuando descubrió el cuerpo de un hombre de mediana edad, solo medio vestido, y golpeado y magullado, casi irreconocible. El cuerpo fue identificado como el de Stephen Varley, de 52 años, cuya esposa había fallecido solo 9 meses antes. Stephen era un antiguo fogonero de la Marina, o alguien que se especializaba en tareas relacionadas con la sala de máquinas, y antes de su muerte, había estado trabajando como delegado sindical en los talleres de aeronaves de Hallevant, ubicados en Hatfield. El hombre de 52 años murió violentamente. Había sido brutalmente golpeado, con sus heridas mostrando que más de una persona era responsable, y había sido estrangulado hasta la muerte. Su rostro y cabeza fueron los más dañados. Curiosamente, la chaqueta y los pantalones de Stephen faltaban en la escena. Sus zapatos habían sido quitados, pero estaban ubicados no muy lejos del cuerpo. Lo dejaron vistiendo camisa, corbata, chaleco, ropa interior y calcetines. Los investigadores creían que a Stephen lo habían llevado alrededor de 100 yardas por el camino, antes de que lo abandonaran detrás de una pared de las ruinas, fuera de la vista. Su cuerpo había sido cubierto con su abrigo azul. Las fuerzas del orden teorizaron que Stephen había sido víctima de un robo que salió mal. Creían que varios hombres borrachos lo atacaron cuando se negó a entregar sus objetos de valor y estimaron que varias libras que había estado llevando le habían sido quitadas. Antes de su muerte, el hombre de 52 años había logrado esconder una bolsa que llevaba consigo. La había escondido no muy lejos de donde fue encontrado y contenía los anillos de compromiso y de boda de su esposa. Los investigadores pudieron determinar los últimos movimientos de Stephen, hasta el momento de su muerte, que se estimó que fue entre las 11 p.m. y las 12 a.m. del 18 de diciembre. Esa tarde, había llevado a su hija de 10 años a una fiesta infantil en su lugar de trabajo. Dejó el evento alrededor de las 7 p.m., solo, dejando a su hija al cuidado de un amigo de la familia. Luego se vio a Stephen subirse a un autobús hacia St. Albans alrededor de las 9 p.m. Vivía en Westfield Avenue, en Watford, por lo que esto se consideró bastante inusual. Nunca le dijo a sus amigos ni a otros en la fiesta que planeaba ir a otro lugar aparte de su casa. Stephen llegó a St. Albans alrededor de las 10:30 de esa noche. A estas alturas, la policía desconoce los movimientos del hombre de 52 años. Los testigos afirmaron que lo vieron en compañía de 2 hombres, caminando hacia Cotton Mill Lane entre las 10:30 y las 11:10 de la noche, no muy lejos de donde más tarde se encontraría su cuerpo. Sin embargo, las autoridades nunca lograron identificar a estos 2 hombres. Deseaban saber quiénes eran y cómo Stephen los conocía, pero no pudieron responder ninguna de estas preguntas. Según informes, los 2 hombres fueron vistos saliendo del carril cerca de las 23:15. Los investigadores sugirieron que Stephen tenía la intención de regresar a casa a Watford, pero había perdido el último autobús desde St. Albans. Teorizaron que los 2 hombres con los que se le vio habían ofrecido mostrarle un atajo que lo llevaría hasta la estación Abbey, donde podría tomar el último tren a casa a las 11:25 de la noche. Mientras estaba en un sendero tranquilo y aislado, los hombres atacaron. Los detectives creyeron que Stephen probablemente fue a St. Albans para ver a alguien, pero nunca descubrieron su identidad. Después del crimen, la policía solicitó más información a los testigos. Específicamente pidieron a una mujer anciana y a 2 niñas que se presentaran, creyendo que podrían tener alguna información que podría ayudar a resolver el caso. No está claro quiénes eran estas mujeres y cuál era su conexión con el asesinato. El 8 de enero de 1949, menos de un mes después del crimen, se encontró ropa manchada de sangre desechada en Devizes, otra ciudad de Inglaterra. Las autoridades creían que pertenecían a uno de los 2 hombres que habían participado en el asesinato de Stephen Varley. Los artículos incluían pantalones de franela y calcetines grises y una camisa de rayas azules. La camisa tenía una marca de lavandería que decía DI3 41PI, al igual que los calcetines, cuya marca decía TC8 1138. Según informes, en ese momento solo había una lavandería en la ciudad. Los empleados aseguraron que la policía no les interrogó ni marcó la ropa en su tienda con letras. Citaron que desconocen detalles sobre la camisa ensangrentada. Parece que el asesinato de Stephen Varley se enfrió tras este descubrimiento.
Las autoridades buscaron en tiendas de segunda mano los pantalones y chaqueta desaparecidos, pero nunca los recuperaron. El crimen nunca ha sido resuelto. Teresa Martin. Este caso nos lo trae Jean-Michel Julien, quien eligió Montreal, Canadá. El 13 de septiembre de 1969, alrededor de las 3:30 de la mañana, un hombre que regresaba a su apartamento en el Boulevard Henri Bourassa, en Montreal, notó algo peculiar. Sentada en el suelo y apoyada contra una pared estaba una joven. Estaba completamente quieta, no decía una palabra y tenía los pies descalzos. Preocupado por su seguridad, el hombre se acercó lentamente, llamándola, pero ella no respondió. Cuando la alcanzó, entendió por qué. La joven estaba muerta. La policía fue llamada de inmediato a la escena y las autoridades trajeron una ambulancia con ellos. La joven fue llevada al hospital donde fue declarada muerta. No se pudo hacer nada por ella. Mientras tanto, una familia a unas cuadras de distancia se preguntaba dónde estaba su ser querido desaparecido. Teresa Martin, de 14 años, había salido a ver una película en el cine Galeries d'Anjou con 2 de sus amigos la noche anterior y nunca regresó a casa. Sus amigos confirmaron que la habían visto subir al autobús para ir a casa, el número 41, alrededor de las 11 de la noche de ese día. El conductor del autobús declaró que ella había salido del vehículo en la esquina de Wayne y Rowlands, que estaba a solo 2 cuadras del apartamento de su familia. Esta fue la última vez que alguien vio con vida a la joven de 14 años. Las autoridades rápidamente hicieron la conexión. Llevaron al padre de Teresa a identificar el cadáver. Una chica tímida y astuta, una alumna trabajadora, Teresa debía terminar su curso clásico en la escuela alrededor del momento de su muerte. Sus padres, un maestro y un investigador privado, habían mudado recientemente a la joven de 14 años y sus hermanos a un nuevo hogar. Llamaban a Teresa una adolescente tranquila e introvertida con pocos amigos. Le gustaba montar a caballo. El médico forense concluyó que Teresa había muerto por asfixia y señaló que era el resultado de, cita, probable obstrucción de sus vías respiratorias externas. La adolescente no había sido agredida sexualmente y no había signos de drogas o alcohol en su sistema. Inquietantemente, el culpable había grabado las palabras Frenchy, te amo, en su estómago. Los detectives nunca han podido determinar qué significaba esto o si era una pista falsa diseñada para desviar completamente la investigación. Es notable que el camino que Teresa habría tomado para llegar a casa desde la parada de autobús era bastante desagradable. En 1969, el área no tenía casas y poco en cuanto a iluminación, y ella tendría que caminar por vastos campos vacíos. No era el lugar más seguro para que nadie caminara tarde en la noche, y menos aún una adolescente vulnerable. En las semanas posteriores a su deceso, 30 personas fueron interrogadas sobre el caso. Sin embargo, el progreso fue lento. No fue hasta un año después que los investigadores descubrieron una teoría interesante cuando hablaron con otra chica de 14 años llamada Joanne. Durante la década de los 60, Montreal tuvo un gran problema con las pandillas de motociclistas locales, quienes acosaban y amenazaban a los ciudadanos y esencialmente se declaraban la guerra entre sí. Las quejas resultantes de ambas cosas abrumaron a la fuerza policial, hasta el punto de que un oficial decidió que se necesitaba hacer algo, y así, con la ayuda del gobierno, inició los Motociclistas Unidos de Quebec, con el objetivo de hacer que los motociclistas fueran más aceptables para la sociedad y unir a las diferentes pandillas. Tras la creación de la organización, el gobierno llegó a un acuerdo con la compañía petrolera BP para permitir que los motociclistas usaran un lote vacío que poseían en el Boulevard Henri Bourassa. La UMQ afirmó que tenían un control estricto sobre los motociclistas y que todo lo que hacían era reunirse y pasear juntos. Sin embargo, continuaron acosando a mujeres jóvenes y niñas y amenazaban con violencia a cualquiera que los rechazara. Joanne informó a los investigadores que miembros del grupo motociclista UMQ se relacionaban con estudiantes en fiestas y restaurantes. Señaló que se comportaban como matones, amenazando frecuentemente a las jóvenes con violencia. Joanne explicó que ellos se imponían a las chicas y amenazaban con lastimarlas o matarlas si no obedecían, y que llevaban cuchillos con ellos frecuentemente y los usaban para escribir en la piel de las chicas. Admitió que había sido víctima de agresión sexual por parte de los motociclistas y como resultado, había dejado de juntarse con ellos. Joanne terminó su conversación con la policía revelando que había escuchado rumores de que Teresa había sido asesinada por un miembro de la UMQ, pero que no había escuchado ningún detalle sobre por qué o cómo,
y que no conocía el nombre de la persona que cometió el crimen. Tampoco pudo decirle a los investigadores quién inició el rumor, ya que lo escuchó de varias personas distintas. La familia de Teresa está desconcertada por la teoría del motociclista. Describieron al chico de 14 años como un muchacho hogareño y poco sociable, y no lo imaginaban conviviendo con motociclistas. Sin embargo, puede que Teresa fuera una víctima aleatoria atacada por un motociclista que la notó caminando sola. Es probable que el perpetrador no la conociera en absoluto. El caso de Teresa sigue sin resolverse desde hace décadas. Su familia ha expresado su creencia de que a la policía le falta interés en el crimen y que como resultado, el progreso en su caso es increíblemente lento. Parece que los investigadores están esperando a que la persona correcta con la información correcta llame, en lugar de buscar activamente respuestas. Si tienes alguna información sobre el caso de Teresa, puedes llamar al Centro de Investigación Criminal de Quebec al 1-800-065-94264. Kristen Rae Dunlap. El siguiente caso nos lo trae nuestro patrocinador B, quien eligió la ubicación de Boise, Idaho. Descrita como una chica ferozmente leal con una actitud vivaz, Kristen Rae Dunlap nació el 24 de enero de 1977. Siendo la hija del medio, se dice que Kristen tuvo una infancia bastante problemática, que consistió en divorcio, una familia mezclada y la muerte de su querido padre. Discutía frecuentemente con su familia, pero todos la querían mucho. Ella estaba especialmente unida a su hermano menor Daniel, 7 años menor. Su hermana mayor, Crystal, recordó cuánto se reía Kristen, afirmando, le encantaba reír. Alegraba a quienes lo rodeaban. En el momento de su desaparición a mediados de los 90, Kristen era una adolescente más grande que la vida que amaba la música rock, las aventuras nocturnas y grabar tanto a ella misma como a sus amigos y familia. El 14 de octubre de 1994, Kristen dejó la residencia de su familia en Boise, dejándoles nada más que una nota que decía que tenía que irse por un tiempo y debería volver en un año. Su amiga creía que la joven de 17 años planeaba ir a Oregon para escapar de su novio por un tiempo. No era la primera vez que Kristen se escapaba de casa. De hecho, era algo que había hecho regularmente durante su vida. Sin embargo, nunca había pasado más de una semana sin contactar a sus amigos y familia. Al inicio, la chica de 17 años no desapareció del todo del radar. Los investigadores descubrieron que inicialmente había ido a McCall, Indiana, donde trabajó en un hotel, pero solo se presentó a un turno. Conocidos y amigos informaron tener noticias de ella hasta mediados de diciembre de ese año. Después de eso, desapareció. También dejó de cobrar los beneficios de la seguridad social que había estado recibiendo desde la muerte de su padre. En el momento de su desaparición en octubre de 1994, Kristen había estado viendo a un hombre llamado Charles Castro, quien era 10 años mayor que ella. Según informes, se habían conocido cuando Kristen tenía solo 15 años, 2 años antes. A sus amigos y familiares no les gustaba nada Castro, señalando que era demasiado mayor para ella, ya estaba casado y era físicamente abusivo. La madre de Kristen, Kim, había intentado intervenir y presionó para que se presentaran cargos de violación estatutaria contra Castro, ya que tenía pruebas de que ambos mantenían una relación sexual. Pero al parecer, tanto la policía como los fiscales en Boise se negaron a presentar cargos. Se alega que Castro amenazó a la joven de 17 años para evitar que lo denunciara a la policía y le dijo repetidamente que estaba buscando divorciarse de su esposa. Él había estado en prisión por robo y estaba en libertad condicional cuando Kristen desapareció. Afirmó que había cortado la comunicación con ella por ese entonces porque su oficial de libertad condicional le ordenó hacerlo. 4 años después, en 1998, Castro fue acusado de asalto sexual después de interferir con la joven hija de su nueva novia. Como resultado, fue incluido en el registro de delincuentes sexuales y pasó 10 años en prisión. Fue interrogado en 2011 sobre la desaparición de Kristen, donde afirmó su inocencia y superó una prueba de polígrafo. Negó saber que ella había estado en McCall cuando él estuvo allí simultáneamente y dijo que peleaban poco. Según un informe, Kristen fue a casa de un amigo el día de su desaparición, donde Castro la encontró y supuestamente ambos se fueron juntos. En enero de 2022, Castro fue asesinado por oficiales de policía en Murphy, Idaho. Según informes, fueron llamados a su casa para entregarle una orden de protección civil que requeriría que se mudara de la casa en la que vivía con su esposa. Sin embargo, según los oficiales, rápidamente se agitó y se les abalanzó mientras sostenía un arma.
Se negó a soltar el arma, por lo que fue disparado. Kristen aún está desaparecida, y su caso está mayormente frío en este punto. Inicialmente fue etiquetada como una fugitiva hasta 1998, cuando el estado de su caso cambió a desaparecida en peligro. Se sospecha juego sucio en su caso, y su familia cree firmemente que Castro fue responsable de su muerte. También creen que la policía de Boise no tomó el caso en serio al principio porque Kristen tenía antecedentes de fugas. Su madre Kim ha pasado su vida presionando a la policía para mantener el caso vivo y también ha contratado investigadores privados para buscar a su hija desaparecida. Nunca se ha nombrado a ningún sospechoso por parte de las autoridades y nunca se han emitido órdenes de registro. Kristen Rae Dunlap, de 17 años, fue vista por última vez saliendo de su casa en Boise, Idaho, el 14 de octubre de 1994. En ese momento, Kristen pesaba 63.5 kilogramos y medía 1.5 metros, 10.16 centímetros. Se la describe como una mujer blanca con cabello rubio y ojos verdes. Usa gafas y tiene una cicatriz de 1 pulgada en sus glúteos. Usa el nombre de Christie y puede usar el apellido Bose o Dunlap Bose. También tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si Kristen aún está viva, tendrá 45 años. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes llamar al Departamento de Policía de Boise al 208-377-6790. William John Davis. El siguiente caso nos es presentado por nuestro patrocinador Abe Morrison Bolt, quien eligió la ubicación de St. Ives, Inglaterra. Alrededor de las 4 de la tarde del 14 de marzo de 1907, la señora Davis, esposa de un pescador llamado William Davis y madre de 4 hijos, incluyendo a William John Davis de 4 meses, colocó a su bebé en una cuna en la cocina con un chupete. Tenía algunos recados que hacer, pero no estaría fuera mucho tiempo, y pensó que sería más fácil para ella ir ahora, mientras su hijo menor dormía. El señor y la señora Davis vivían en lo que se describía como un distrito de tugurios densamente poblado en St. Ives, Inglaterra. Las viviendas estaban una al lado de la otra. La carretera principal a menudo estaba cubierta de agua, y el vecindario estaba ocupado en gran parte por los barqueros y pescadores locales y sus familias. La pareja vivía en una pequeña casa ubicada sobre un establo, donde los olores sombríos de las heces de los animales impregnaban las paredes. Habían estado casados durante unos 25 años y juntos tuvieron alrededor de 19 hijos, aunque solo sobrevivieron 4. 3 nacieron muertos y los otros murieron por causas naturales. Se informó que las tasas de mortalidad infantil en el área eran extremadamente altas para la época. Mientras William dormía, la señora Davis lavó ropa y fue a la panadería local. También planeaba recoger a su hija, y mientras se dirigía a casa, notó a Thomas Pulmore de 14 años sentado en el umbral de la puerta de sus padres. Le preguntó si había visto a su hija, y Thomas respondió que ella estaba en la playa. La señora Davis siguió su camino, pero su hija no estaba donde él había indicado. Regresó por donde había venido y notó que Thomas ya se había ido. Continuó su camino y poco tiempo después encontró a su hija en casa de su abuela. En total, la señora Davis estuvo fuera de casa unos 40 minutos. A su regreso con su hija, se encontró con la señora Palmer. El trío entró a la casa juntos y, dentro, descubrieron uno de los crímenes más espantosos de Cornwall. Al bebé William le habían cortado el cuello antes de ser decapitado. Su cuerpo yacía en el suelo, su cabeza en el protector de la chimenea. El médico forense dedujo más tarde que el bebé tenía 4 heridas superficiales en su rostro. Su cabeza había sido quemada por el fuego ardiente, que se había encendido un rato antes de que su madre abandonara la casa, y que podría haber sido decapitado en el agua o su cuerpo fue colocado en el agua después. Se llegó a esta conclusión debido al hecho de que la ropa de William estaba empapada. Él y sus prendas olían fuertemente a parafina. Una lámpara se había volcado en la mesa de la cocina. Se encontraron manchas de sangre en la bandeja de lavado, que estaba medio llena cuando la señora Davis dejó al asesino, quien prácticamente no dejó rastro de sí mismo en la escena. No se había informado de ningún sonido ni conmoción por parte de los vecinos. Se encontraron varios cuchillos en la cocina, pero ninguno mostró evidencia de que hubieran sido manipulados o utilizados en el delito. No había rastros de sangre en ellos. Adicionalmente, la bandeja de lavado estaba volteada, apoyando la idea de que William había sido puesto en el agua en algún punto. La señora Davis recordó que había dejado un cuchillo de pan afilado sobre la mesa de la cocina, el cual faltaba en la escena, junto con una caja de cerillos. No había un motivo obvio que la policía pudiera encontrar.
De acuerdo con el testimonio de la señora Davis en la investigación, Thomas frecuentaba su hogar a menudo. Se colaba y robaba cosas, y por esa razón, ella le había prohibido entrar a su casa durante 2 semanas. Cuando ella y su madre descubrieron el cuerpo de William, la señora Davis exclamó que Thomas debía haber estado en la casa. Pero cuando la señora Palmer notó el cuerpo del bebé y se lo señaló, ella dijo que un perro debió haber atacado a William. Se describió a Thomas como un chico de intelecto débil. Tras el descubrimiento del cuerpo de William, los investigadores salieron a ver al adolescente que estaba con su abuela. Al ver al policía, dijo, cito, «cabeza del bebé cortada». Su abuela luego lo sacudió y le dijo que se callara. Poco después de esta interacción, Thomas fue detenido y acusado del crimen. En la investigación, el médico forense del condado, Edward Bowes, repasó los eventos del día y resumió el asesinato de William antes de afirmar que era obvio que había ocurrido un evento criminal en el caso. Un obrero que habló en la investigación afirmó que vio a Thomas jugando en las escaleras de la casa de los Davis después de que la señora Davis se fue, pero no pudo confirmar si el adolescente había entrado a la propiedad o no. Otro testigo, el hermano de 9 años de Thomas, dijo que no lo había visto entrar ni salir de la casa en todo el día. Entre las 2 y las 4 de la tarde, el señor Palmer afirmó que su hijo estaba con él. Notablemente, después de escuchar sobre el asesinato, el señor Palmer fue a buscar a Thomas y le dijo a la investigación que no quería que nadie viera a su hijo cerca de la casa. Además, su hijo de 9 años testificó que había quemado las botas de Thomas después del crimen, pero el señor Palmer negó haber hecho esto. El médico forense notó que la tasa de mortalidad de los hijos del señor y la señora Davis era muy alta, y le pareció extraño que la señora Davis hubiera limpiado después de encontrar a su hijo muerto. Sin embargo, ella afirmó que era para que las autoridades que entraban en su casa no pensaran que era una mujer sucia. Al final, simplemente no había suficientes pruebas contra Thomas para condenarlo. El asesinato de William John Davis aún está sin resolver. Jacob Cabanur. Nuestro último caso de este mes proviene de Traverse City en Michigan. Nuestra patrocinadora Laura inicialmente seleccionó el pueblo de Beulah en este estado. Sin embargo, no pudimos encontrar nada en esta área, por lo que ampliamos nuestra búsqueda y descubrimos un extraño caso de personas desaparecidas del año 2010 en Traverse City. Jacob Cabanur era un hombre ordinario de 31 años que llevaba una vida discreta cuando desapareció de manera inusual en la primavera del año 2010. Un padre divorciado de 2 hijos, Jacob fue descrito como un padre atento y alguien que trabajaba duro. Tenía un trabajo que amaba en el garaje de Dave y había invertido en herramientas por valor de $20,000 a lo largo de los años. Además, era miembro de la Guardia Nacional y era estudiante de ciencias técnicas en el Northwestern Michigan College. Según los informes, Jake disfrutaba de la vida y se mantenía ocupado. Su hermana afirmó que él no consumía drogas ni alcohol y se esforzaba por evitar problemas. Alrededor de las 7:30 de la noche del 31 de marzo de 2010, Jake dejó a su amigo, un hombre llamado Gary Wittig, cerca de las canchas de voleibol en Open Space en Traverse City, un parque junto a la playa, después de que ambos jugaran al golf con frisbee juntos. Wittig preguntó a Jake si quería ir de bar en bar con él, pero el hombre de 31 años rechazó la oferta, afirmando que tenía que ir a casa a estudiar para la clase. Sin embargo, después de que Jake dejó a Wittig, nunca regresó a casa. A la 1 de la mañana del 1 de abril, Jake hizo su llamada telefónica mensual al sistema telefónico automatizado de la Guardia Nacional, donde informó que todavía era estudiante en el Northwestern Michigan College. Una hora después, Jake compró gasolina con su tarjeta bancaria en un autódromo cerca de la Interestatal 94 en Matawan, Michigan, a 3 horas de su hogar. La familia examinó las imágenes de circuito cerrado de televisión de la escena y confirmó que efectivamente era el hombre de 31 años en la cinta. Poco después de la medianoche del 2 de abril, un policía en Hollister, Missouri, verificó su matrícula. Alrededor de las 3 a.m., un diputado del departamento del sheriff del condado de Washington, en Arkansas, volvió a verificarla. Un oficial encontró a Jake durmiendo en su vehículo estacionado en el área de descanso de Brentwood de la US 70 y uno en West Fork. Se desconoce en este momento si estaba solo, pero el detective principal que trabajaba en el caso en 2020 solicitó tanto las imágenes de la cámara corporal como la grabación de audio de la interacción del oficial con Jake esa noche. Más tarde ese mismo día, su tarjeta fue utilizada para comprar gasolina nuevamente en Skinny's 7-Eleven en Sweetwater, Texas. Una imagen del hombre pagando fue capturada una vez más en circuito cerrado de televisión, pero su familia no pudo identificarlo positivamente como Jake.
La única conexión conocida del hombre de 31 años con Texas es que su hermano está estacionado en Fort Hood. No se ha usado la tarjeta de Jake desde Sweetwater y no hay pistas de él desde que compró gasolina el 2 de abril. Su coche nunca ha sido localizado. Se informó que tenía fondos insuficientes en su cuenta bancaria para pagar su gasolina, pero pudo hacerlo gracias a un sobregiro. Jake no tenía su cargador de teléfono con él cuando desapareció y su teléfono no ha sido utilizado desde que se esfumó. Los detectives en línea han señalado que hay alrededor de 1,600 millas entre dos de las gasolineras donde se utilizó la tarjeta de Jake, lo que lleva a muchas preguntas sobre quién pagó la gasolina entre estos tiempos y dónde se detuvo para rellenar. Se ha sugerido que había alguien más viajando con él. Según amigos y familiares, el amigo de Jake, Gary Whittick, a quien supuestamente dejó el día de su desaparición después de que jugaran golf con frisbee, dejó la ciudad alrededor del momento de la desaparición del joven de 31 años. Supuestamente no pudo dar cuenta de su paradero cuando los seres queridos de Jake le preguntaron. El 5 de octubre de 2012, más de 2 años después de que Jake desapareciera, se realizó una prueba de polígrafo como parte de la investigación en curso. No se ha revelado públicamente quién fue sometido a la prueba. Según informes, el nombre ha sido omitido en el expediente del caso. Un año después, la exesposa de Jake, Rachel, contactó al detective principal en ese momento, Paul Gómez, para decir que $1,500 habían aparecido misteriosamente en sus cuentas bancarias. Ella los contactó diciendo ser del plan de ahorros para la jubilación de la Guardia Nacional del Ejército, al cual pertenecía su exmarido. Rachel teorizó que si el dinero se había depositado en su cuenta, habría sido hecho por Jake, y él debe estar vivo. Sin embargo, Gómez descubrió que el amigo del tribunal había realizado la transferencia, pero se había negado a informar a Rachel al respecto. En 2014, Gómez descubrió que alguien había presentado una declaración de impuestos de Michigan de 2013 a nombre de Jake. Envió una orden de registro al Departamento del Tesoro del Estado, que reveló que la declaración había sido presentada por un Ken Shea con una dirección en Houston, Texas. Una investigación más profunda por parte del Federal Bureau of Investigation mostró que se había presentado fraudulentamente a través de una serie de empresas inmobiliarias ficticias. El caso de Jake aún está abierto y activo. En 2020, Jason Polzin, el detective del condado de Grand Traverse que aún está llevando a cabo la investigación, buscó información sobre el vehículo desaparecido de Jake y solicitó ayuda al Buró Nacional de Crímenes de Seguros. Polzin descubrió que hubo un golpe en el vehículo del hombre de 31 años en México, probablemente de un lote de incautación. Un informe sobre el caso indica, cito, el estado actual del vehículo es desconocido. Se cree que el coche fue destruido. Como se mencionó anteriormente, Polzin también solicitó el metraje de la cámara corporal y el audio de un oficial que interactuó con Jake en las primeras horas del 2 de abril de 2010. En 2015, Jake fue declarado legalmente muerto. Todavía está catalogado como desaparecido en peligro en su página del Proyecto Charlie, y al principio, las fuerzas del orden creían que el hombre de 31 años se había ido por su propia voluntad. Sin embargo, su familia y amigos no están de acuerdo, señalando que él no se iría sin decirle a nadie y no abandonaría a sus hijos. Debido a la naturaleza del caso, se han propuesto numerosas teorías a lo largo de los años de que Jake se fue por su propia voluntad, pero se encontró con un juego sucio, o se involucró en un accidente que dejó por su propia voluntad para quitarse la vida, o que se fue debido a una enfermedad mental. Algunos sugieren que por necesidad de dinero, accedió a participar en un envío de drogas a México. En años recientes, con el comportamiento sospechoso de Gary Whittick, quien se niega a comentar sobre el caso, muchos han propuesto la teoría de que él estuvo involucrado en lo que le sucedió a Jacob. Jacob fue visto por última vez el 31 de marzo de 2010 en Traverse City, Michigan. Su tarjeta de débito fue utilizada para comprar gasolina en Matawan, Michigan, y en Sweetwater, Texas, mientras que su vehículo fue visto entre esas dos paradas en el área de descanso de Brentwood, fuera de la US 71 en West Fork el 2 de abril. No se ha usado su tarjeta ni su teléfono desde que desapareció en Sweetwater. Jake es descrito como un hombre nativo americano de ascendencia india, Ottawa y Chippewa, con cabello y ojos marrones. Mide entre 5 pies 10 pulgadas y 6 pies 2 pulgadas, y pesa entre 160 y 175 libras. Cuando fue visto por última vez, llevaba su uniforme de trabajo, que consistía en pantalones grises, una camiseta blanca o naranja, y una chaqueta gris con garaje de Dave impreso en ella. Llevaba botas marrones de trabajo. Usa el apodo Jake. El vehículo de Jake se describe como un Chevrolet Malibu plateado del 2002 con placa de Michigan BKQ 4107.
Tiene daños menores en el panel frontal del pasajero y lateral, y aún no ha sido localizado concretamente. Si Jake aún está vivo, tendría 43 años. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Grand Traverse en el 231-995-55002 o puedes enviar un correo electrónico a info@gtsheriff.org y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.